porque recordamos la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. La entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén significó muchas cosas muy importantes, entre ellas que Él se declaró abiertamente como Mesías. No lo había hecho antes. La gente pensaba eso y la gente decía eso, pero no lo había hecho anticipadamente. Él estaba guardando para este momento. De hecho, ya no entraba a las ciudades porque sabía que lo querían matar, pero en esta ocasión entró a Jerusalén, la cueva del lobo para Él, por las circunstancias que prevalecían. Y se declaró abiertamente el Mesías y Rey del nuevo reino que vino a establecer. Y el canto que entonaban era una canción de alabanza a Dios, que era muy famosa entre los judíos porque se había entonado cuando en alguna ocasión se había recuperado el templo un tal Judas Macabeo. Usted y yo en nuestra Biblia no tenemos esos libros de Macabeos 1, 2, pero en la historia interbíblica hay una historia muy importante cuando una familia, los Macabeos justamente, recuperan el templo, recuperan la ciudad santa y se canta este canto hermoso, bendito el que viene en nombre del Señor. Y entonces se hace alusión a esto, el origen de las personas, en este caso de Cristo. Él se declara abiertamente Rey. Ahora sí háganle como quieran. Él dijo abiertamente, por eso le dicen, mira lo que dicen estos, ¿no oyes? Y dijo, sí, si esto no lo dicen las piedras lo dirán. Él se está declarando, está haciendo un desafío tremendo. Por supuesto, la gente pensaría, se está suicidando. Él estaba enfrentando, ahora sí, de forma directa, seco y a la cara, como dicen en mi rancho, a los religiosos de aquella época. Y justamente sí lo llevó esto a la muerte por nosotros. Sin embargo, ustedes y yo debemos pensar entonces hoy en esta enseñanza. Vivamos la fe que dice de dónde somos. El Señor Jesucristo se revela y nos dice de dónde es. Y creo que nos exhorta aquí Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículos 1 al 21, a vivir la fe que dice de dónde somos. Y déjenme comenzar introduciéndome de esta manera porque el texto lo leeremos en el camino. Los nutriólogos nos enseñan que debemos leer lo que dicen los frascos, bolsas o alimentos procesados. ¿Están de acuerdo conmigo que dicen eso? Me han enseñado eso, tengo que hacer eso ahora. Ahora, no alcanzo a ver a veces las letritas ni con lentes, no alcanzo ni con brazo, ni con más cerca, ni nada, entonces tengo que pedir a alguien que me lo lea. Pero es importante saber de dónde vienen esas cosas. Y una de las cosas más importantes que debemos saber al respecto es el origen de las sustancias que contienen, si son naturales, si son sintéticas, si contienen gluten, azúcar o productos vegetales o animales. Y en algunos casos, el no saber el origen de las cosas puede ser la diferencia entre salud o enfermedad. Y en ocasiones entre ir al hospital o no ir al hospital, para mí, y en ocasiones entre la vida y la muerte, porque hay personas que son tan alérgicos a algo que pueden morir, ¿no es cierto? Hay personas que pueden sufrir una muerte por asfixia. En el pasaje que hoy nos ocupa, Juan sigue hablándonos del amor. Él no se le acaba el tema del amor a Juan. Es el apóstol del amor, de la fe, del discipulado, es decir, de la vida cristiana. Pero en esta ocasión se enfoca en un detalle importante. ¿De dónde viene nuestra fe? ¿A quién pertenece nuestra vida? ¿De dónde somos? ¿Cuál es nuestro origen? En eso piensa Juan aquí. En este capítulo usa una expresión muy interesante en 7 ocasiones. Cuando leamos el pasaje, iremos recordando esto que les voy a decir aquí anticipadamente. Juan dice, son de Dios. Luego dice, es de Dios. Luego dice, no es de Dios. Luego dice, sois de Dios. Después dice, somos de Dios. El que no es de Dios. O sea, es un tema importante esto. ¿De dónde eres? Si es de Dios, si no es de Dios, si somos de Dios, si esta cosa es de Dios, si esta cosa no es de Dios. Y para rematar, la más hermosa frase de todas, dice Juan, léanla conmigo por favor. El amor es de Dios. En el ambiente nuestro usamos la expresión de no es de Dios, algo muy negativo, ¿no es cierto? Un día fuimos a un viaje que mi hijo Eli no quería hacer. Venían los parientes, los consuegros, los papás de Mel, y fuimos a llevarlos al zoológico en Puebla, ¿cómo se llama? El Safari. Y pasaron cosas ahí, como que a mi ahijada, la hermana de Mel, se le cayó su bolsa en una de esas jaulas donde uno se mete. Esta no era de leones y eso, pero sí había, yo qué sé, avestruces y changos de esos mandriles y no sé qué, y se le cayó, tuve que pararme y bajar corriendo por ella. Y no sé qué más cosas nos pasaron, y a mi hijo no le gustó el viaje, y decía, este viaje no es de Dios. ¿Han oído esa frase usted? ¿Ha escuchado eso? Esto no es de Dios. O cuando algo está muy rico, esto es de Dios. No, bueno, Juan habla de esto es de Dios, esto no es de Dios. Hagamos un recorrido por todo el pasaje
para entender lo que nos dice y después regresemos a la enseñanza más importante. Hoy voy a hacer lo que no siempre hago, una exégesis, pero delante de ustedes y con ustedes. Quiero que vayamos parte por parte del pasaje y digamos las enseñanzas que nos dice esa porción del pasaje, y luego regresaremos a lo más importante para enfatizarlo. En primer lugar, Juan nos hace una advertencia otra vez, una advertencia, versículo 1. ¿Se acuerdan? Estamos en el capítulo 4, ahora todo el capítulo, en esta ocasión leeremos todo el capítulo, primera de Juan, capítulo 4. Y la primera cosa que hace Juan es una advertencia otra vez. Léanlo conmigo, cada vez que el texto esté aquí, léanlo conmigo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una vez más, es importante saber que no todos los que predican, oran y usan la palabra Cristo son de Cristo. Es necesario analizar y distinguir la verdad del error. Algunas personas se enojan conmigo, o hasta, pastor, ¿por qué de repente agarra contra? Pues discúlpeme, eso hace la Biblia. Todo Juan hace eso. ¿Y sabe por qué Marcos no hizo eso? Casi, sí lo hizo, pero no tanto. ¿Sabe por qué? Porque Marcos es el primer evangelio. Cuando Marcos escribió todavía no pasaban esas cosas. Pero Juan es el último escritor sagrado, es el que queda vivo más tiempo, es el que escribe en los últimos momentos, es el último testigo ocular de la encarnación, y para su época, sigue siendo temprano, para su época ya hay un montón de problemas, por eso él se agarra contra eso. Así es que no se enoje cuando yo hago también eso. Una vez más, Juan nos dice, no todo el que dice Cristo es de Cristo. Es un acto de ignorancia creer todo. Hay cristianos que son como un embudo. ¿Se acuerdan el Venid y Ved? ¿Cuántos llevaron Venid y Ved? Módulo 2, me parece. En el Venid y Ved hay diferentes tipos de cristianos y hay uno de ellos que le llamamos el embudo. Tiene el cerebro abierto para todo lo que venga. De repente tan cree todo que de repente cree cosas que están en contra las unas de las otras, pero las cree las dos igualito. ¿Cómo le hace para creer cosas en contra? Pues quién sabe. Tiene su mente abierta. Cuidado, es un acto de ignorancia creer todo. No discernir nos hace vulnerables. Es de cristianos probar, es decir, poner a prueba. ¿Cómo? Confrontando toda idea con la Biblia. Punto, está fácil. ¿Estás en la Biblia? No, entonces no me vengas con chistes y chismes y cosas. La Biblia es la palabra de Dios y ahí está la verdad. La frase, no creáis, se puede traducir, escribí mal ahí. No creáis, por supuesto, la idea es dejen de creer, sí, dejen de creer. Es decir, que involucra un rechazo por el error. Los cristianos de aquella época ya habían caído, ya estaban contaminados, y Juan les dice, dejen de creer esas cosas. En el siguiente versículo, el perfil de la herejía. Juan nos explica el perfil de la herejía. Lean versículos 2 y 3 conmigo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, que no confiesa, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se acuerdan lo que dijimos cuando comenzamos a estudiar esta carta? Se trata de los gnósticos, que negaban el hecho de que Dios se pudiera hacer hombre, y decían que Jesucristo o era Dios y no tenía cuerpo humano, o no era humano y solamente se veía así como un halo y ni dejaba huellas en la tierra. Había dos posturas entre ellos. Y Juan dice, cualquiera que dice eso está en un error. Pero ahora se trata de negación de una verdad espiritual. Me parece que lo podemos aplicar usted y yo a cualquiera que sea la verdad espiritual que se niega. En aquella época los gnósticos negaban que Dios se hubiera hecho hombre. El día de hoy se niegan otras verdades. Se niegan la soberanía de Dios. ¿Cómo? Con las ideas humanistas de las declaraciones y el supuesto poder de la oración. Porque ahora resulta que si yo puedo declarar para hacer que cosas sucedan, entonces ¿dónde queda la soberanía de Dios? Entonces Dios no es soberano. Entonces estoy negando la soberanía de Dios. Eso es peligroso. La salvación por gracia se niega con la herejía de la caída de la gracia, la necesidad de rituales y éxtasis para conseguir favores divinos y la siembra de los pactos. Todo eso es una negación de la gracia. Si yo tengo que darle una ofrenda a Dios para que me bendiga, si mando mi ofrenda, mi siembra, no sé qué, porque si no, no me bendice. ¿Saben qué? Dios me bendice aunque yo no siembre, y quiere que yo siembre aunque no me bendiga. Eso de hacer trueques con Él, mira Señor, yo voy a dar una ofrenda, pero tú me bendices. Está chueco eso es paganismo. El Señor quiere que yo dé para su obra, aunque no me bendiga. Y Él me bendice a mí, aunque yo no dé ni un centavo. Así es el trato. Él me bendice porque yo creo en Él, porque me ama, porque derrama gracia sobre mí. Pero eso de andar haciendo trueques y estableciendo cláusulas nosotros de un pacto es paganismo. Y es negación de la gracia de Dios.
Es una realidad que la estrategia del mal incluye contaminar las ideas de los cristianos. Tengamos cuidado. Luego Juan nos habla de una realidad espiritual. Versículos 4 a 6 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, ¿qué dice? Son del mundo. Dijo 7 veces, son de Dios, son de Dios, son de Dios, pero aquí dice, son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una realidad espiritual. Desgraciadamente, el mundo llama a la gente del mundo porque de ahí son. Dice Juan, por eso no nos oyen a nosotros, porque son del mundo. Y por eso sí los oyen a ellos, porque son del mundo. Esto es grave. Esto otro día deberíamos regresar a este pasaje y estudiarlo más detenidamente desde una perspectiva apologética o de defensa de la fe. Las comunidades que enseñan herejías consiguen muchos adeptos, porque su mensaje es de acuerdo a sus valores mundanos. Esta es la razón por la que el falso evangelio de la prosperidad tiene tanta popularidad y crea mega iglesias, porque enfatiza la añadidura y no el reino de Cristo. ¿Se entiende lo de enfatizar la añadidura? ¿Qué dijo San Jesucristo en el Sermón de la Montaña? Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, ¿a qué se refería? No os preocupéis por vuestro vestido, ni por la comida. ¿Se acuerdan de eso? Y luego dice, buscad primeramente el reino. Pero hay gente que se enfoca en la añadidura. Y por eso, no hombre, si yo empiezo a predicar sermones enfocándome en la añadidura, y comienzo a predicar sermones de superación personal, y hermano, tú puedes, y decláralo, y pasen al frente, y siembra, le aseguro que crecemos más rápido y conseguimos más pronto las instalaciones nuevas. Pero líbrenos, Dios, de hacer algo así en contra de la voluntad de Dios y de conseguir solamente fans en lugar de discípulos. Dios quiere discípulos, no fans. Los verdaderos cristianos reciben la palabra de Dios con sencillez y prontitud. Discutir con un inconverso que se cree cristiano es caso perdido. No entenderá jamás porque su mente está capturada por el mundo. Primero debe convertirse. Por eso cuando usted tenga una discusión con alguien, no busque convencerlo de que la doctrina esté equivocada o que esta es correcta. No, háblele de Cristo con la sencillez del Evangelio y dígale que se entregue a Cristo. Y si él dice que se entrega a Cristo, ahí está el problema y es donde nos atora. Pero sígale hablando usted de eso. Pero discutir un asunto que esta verdad y de aquí dice la Biblia y te saca otro y otro. Nunca he discutido con uno de esos que lo visitan con una atalaya. Nunca he discutido. ¿Saben un montón de textos bíblicos? No, saben más textos bíblicos que muchos cristianos. ¿No es verdad? Y discutir es inútil. No, el asunto está Cristo. Si no has nacido de nuevo, no entiendes nada. Por eso, predicamos el Evangelio y punto. Una realidad espiritual. La perfecta prueba de la fe sana, el amor. Versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de... Perdón, es que no dije algo antes. Sí, léanlo conmigo ahora sí. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora sí regresamos, hermano, perdón, me salté. En este verso, Juan establece el origen del amor de Dios y a partir de aquí se enfoca en todas sus aplicaciones. Juan, a partir de aquí, como que enfatiza este asunto del amor. El amor al prójimo, especialmente el amor comunitario en la iglesia, es una señal de conversión, de salvación, de vida eterna, de conocimiento personal de Dios. El amor al prójimo y especialmente el amor comunitario aquí en la iglesia es una señal de conversión, de salvación, de vida eterna, de conocimiento personal del Señor. Esos pitufos gruñones, odio a la gente, odio a los demás, no me gusta esto. ¿Conoce usted pitufos gruñones? ¿Ha visto alguno en el espejo por las mañanas cuando se peina? Deben analizarse a la luz de este principio muy importante aquí. Luego dice Juan, el modelo perfecto de esto que nos está hablando. Versículos 9 y 10, lean conmigo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios fue una entrega total. El amor de Dios es la fuente de nuestro amor y la salvación es el fruto del amor y el amor es el fruto de la salvación. ¿Se entiende esa última frase? A ver, otra vez la leemos. La salvación es el fruto del amor de Dios
y el amor es el fruto de la salvación. Es decir, soy salvo porque Él amó. Amo porque soy salvo. Es decir, Él puso en mí amor. Eso es así de real. El discipulado real. Luego nos habla Juan de eso. Versículo 11, ¿lo leen conmigo? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, debemos seguir su ejemplo, punto. Insisto, Juan es el apóstol del amor. Se le ha pasado hablándonos del amor desde el capítulo 1. Nos habló de un mandamiento que es nuevo, pero que es viejo. Que es viejo porque ya se había dicho, pero que es nuevo porque Jesús le dio un nuevo significado. Y no ha dejado de hablarnos de ese mandamiento que es el amor. El mejor testimonio nos habla ahora, versículos 12 hasta el 14, léanlo conmigo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amarnos hace que podamos ver a Dios, que podamos ver a Dios en nosotros, que se pueda ver a Dios en nosotros. Cuando amamos, manifestamos a Dios. El amor es una señal de fe sana. Recibir su Santo Espíritu es algo que se muestra en el amor que profesamos. Hay personas que piensan que la señal de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Están equivocados. Hay inconversos que hablan en lenguas. Los tarumaras allá de mi rancho, de mi tierra, hablan en lenguas cuando hacen sus rituales. Usan una droga surgida de un cactus llamada peyote y hablan en lenguas. Hay inconversos que hablan en lenguas y dicen que les reveló no sé qué santo, no sé qué virgen, una cosa. La señal verdadera del Espíritu Santo en nuestra vida es que amamos, es el amor. Experimentar su amor nos permite tener una fe sana. Si no me quiere creer estas cosas que estoy diciendo, vuelva a leer el pasaje y verá que eso dice. Además, Juan nos habla de las evidencias, de la evidencia perfecta de la salvación. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nuestra profesión de fe se muestra en nuestra vida de amor. Alguien me dijo alguna vez que deberíamos ser más estrictos cuando bautizamos a las personas, que deberíamos analizarlas si de veras se deben bautizar, que deberíamos tomar un tiempo bastante más largo que el que tomamos actualmente para ver si las personas deben bautizarse. Yo le decía, oiga, no, si hacemos eso desbautizamos a todos. ¿O qué parámetros vamos a seguir? Ahora, en la Biblia no encontramos tal enseñanza. En Hechos capítulo 2 se convirtieron. ¿Y cuándo se bautizaron esos que se convirtieron? Ese día. No lo hacemos así aquí en nuestra iglesia, no lo bautizamos al mismo día, pero sí lo bautizamos después de tomar un curso o cuando nos dicen lo que sea. Ahora en resurrección, ¿qué es domingo? Próximo domingo. Órale. Próximo domingo. No sé cuántos aquí se van a bautizar, pero sería lindo que se bautizaran. Es un domingo muy lindo para eso. Pero alguien me pedía entonces que tomáramos más tiempo y que analizáramos. Le dije, pues, ¿y cómo le hacemos? ¿Qué pruebas seguimos? ¿Un examen? En algunas iglesias le hacen a uno un examen. Yo tuve un examen cuando me bauticé. Me pusieron al frente. Me preguntaron, ¿cuáles son los atributos morales de Dios? Dios es bueno, justo, perfecto. ¿Cuáles son los atributos generales de Dios? Omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, veraz, único, trascendente, inmanente, trino. Ya les he platicado que hice mi tesis en el seminario sobre la Trinidad y me la rechazaron. Pero cuando me bauticé dije que era trino. Pero cuando hice mi tesis en el seminario, años después, me la rechazaron. Porque algunos maestros piensan que no está correcta. Yo pienso que está correcta, pero ellos pensaban que no. Lo que quiere decir es que mi concepto de la Trinidad, todavía algunos piensan diferente que yo. Pero cuando me bauticé dije, es trino. O sea, no entendía ni papa, pero dije que es trino. Y la pregunta clásica que le hacen en esas iglesias donde hacen examen es esta: ¿el bautismo salva? Y el cristiano siempre responde, no. Sí, porque está todo confundido, con la cabeza en el enlace que sí, pero me dijeron que no. Entonces, Dios santo, se acaba de convertir. ¿Qué le vamos a hacer un examen teológico? Si quisiéramos hacer un examen a una persona para saber si es cristiano o no, es esto: ¿él ama? La evidencia perfecta de la salvación es amor. Nuestra profesión de fe, nuestra profesión de fe se muestra en una vida de amor. Nuestra vivencia de amor nos ayuda a entender la seguridad de la salvación. Nuestra vivencia de amor nos ayuda a entender la seguridad de la salvación.
Por eso los cristianos evangélicos bautistas de esta iglesia, la mayoría, creemos en la seguridad de la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Miren, si nos salvó cuando éramos de lo peor. Y nos salvó. No nos salvó por buenos, nos salvó a pesar de lo que éramos. Y nos hizo sus hijos. Ahora que ya somos sus hijos, ¿no nos seguirá salvando? Porque hay gente que piensa que de repente cometes un pecado y te vas al hoyo otra vez. Entonces Dios te libre donde te agarre la muerte en la salvación, porque donde si te agarra fuera de la gracia ya te fuiste al infierno. Entonces la salvación es cuestión de suerte, donde te agarre. Qué absurdo los que creen en la caída de la gracia, qué absurda doctrina. No está en la Biblia, por supuesto. Nuestra vivencia de amor nos ayuda a entender la seguridad de la salvación. La obediencia a la orden más repetida del Señor. Lean conmigo versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Experimentar el amor de Dios nos libera del temor. El temor, y se refiere a la inseguridad de la salvación, es una señal de no haber experimentado el amor de Dios. Pero el temor es echado fuera por causa del amor que experimentamos de Dios. La excelente prueba de la fe, el amor comunitario. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, lean conmigo, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora les explico, hermano, para que nadie salga de aquí con una losa de sobrepeso en su espalda. Amor no es que nos caiga bien. Amor no es que opinemos muy lindo de esa persona. Amor no es que digamos, ay, qué lindo este rufián mugroso. No. Amor no es un sentimiento, ni es una opinión de alguien. Amor es una acción a favor de alguien. ¿Podemos amar a alguien que nos cae gordo? Sí podemos. Podemos ser algo, un beneficio para alguien que no opinamos bien de él. Entonces tenemos cuidado, porque de repente nos vamos todos tristes. No, pues yo no amo a fulano. Mi cuñado no lo amo nada. Y lo que no hace es caerle bien. O sea, le caen, pero bien mal a usted, su cuñado, pero no significa que no lo ame. Si su cuñado lo necesita a usted y usted hace un beneficio a él, lo está amando. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Amor es la identidad del cristiano, entonces. Amor es una confirmación de nuestra naturaleza cristiana. Amor a Dios y al prójimo se relacionan. No, yo amo a Dios, pero los seres humanos me caen, pero bien mal. No lo soporto. La raza humana apesta, dicen algunos. Pero a Dios, no, lo máximo. No puedes. Porque somos creación de Dios y Dios nos hizo. Entonces amas a Dios, amas al hermano, amas a la creación de Dios. Insisto, puede ser que alguien te cae mal o piensas que está equivocado en lo que hace. Eso no es una opinión y no hay problema. A lo mejor tienes razón incluso, pero amar es hacer algo por otras personas cuando nos necesitan. Ahora bien, esa es la exégesis. Pasamos por todo el pasaje, extrayendo las enseñanzas evidentes de cada pasaje. Pero ahora, ¿cuáles son las enseñanzas prácticas de este pasaje? Me parece que debemos usted y yo hacernos estas preguntas. ¿Se acuerdan qué dijeron los que cantaban cuando Jesús venía sobre aquel borrico caminando, entrando a Jerusalén? Ponían mantas, incluso telas de su ropa en el suelo para que pasara. ¿Y se acuerdan qué decían? Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor declaró su origen en una forma categórica y peligrosa, desafiando a los religiosos de aquella época. Debemos hacer lo mismo, respondiendo a la pregunta: ¿de dónde soy? ¿De dónde eres? ¿De dónde somos? Juan establece una diferencia radical entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Y después corrobora en el verso 5 diciendo, son del mundo. Dice los que son de Dios y dice varias cosas de son de Dios, son de Dios. Y luego dice, ellos no nos escuchan, no nos entienden porque son del mundo. En este punto crítico, este es el punto crítico de la vida. Podemos decir que la respuesta a esta pregunta divide al mundo en dos clases de personas: los que son de Dios, los que no son de Dios. Ahora bien, según el Señor Jesús, nuestro origen es muy importante. Según eso no importa. Los jóvenes de repente, cuando son solteros y no tienen novio, novia, ¿qué importa si es inconverso, si es cristiano, si no es cristiano? ¿Cómo que no importa? Sí importa. Yo digo que un joven, una señorita, cuando anda queriendo tener novio o novia, lo primero que debe preguntarle al novio, a la novia, al pretenso, se dice así, pretenso, es, ¿de dónde eres? ¿De Chinconcuán? No, me refiero espiritualmente. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? Esa es la pregunta fundamental. Ahora no hay que hacérsela, hay que investigarla.
Pero si alguno piensa que no importa de dónde venimos, mire lo que dice la palabra. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Es una metáfora, acuérdense, esto es una alegoría, incluso es una figura literaria para explicarnos cómo será el fin y el juicio final. Dice: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaré a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Como dicen en mi rancho, ¿qué hubo? ¿Es importante de dónde somos o no? ¿Qué dice aquí el Señor en el final de los tiempos? Dice: no sé de dónde son, no los conozco. Su origen no es el origen mío. Entonces, apartados de mí. Por supuesto que es importante nuestro origen espiritual, pero evidentemente no se refiere a origen geográfico, racial ni familiar, se refiere a origen espiritual. Podemos hablar del origen de nuestra fe, el origen de nuestra razón de vivir. El Señor le habló a Nicodemo de esto cuando le dijo, lean conmigo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Ahora sí, todos juntos: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hagamos un cuadro para que esto quede más claro. Póngame el cuadro de una vez. Hagamos un cuadro aquí de los que vienen de Dios o del mundo. El que es de Dios, el que no es de Dios. ¿De acuerdo? En realidad esto es lo mismo que esto, pero vamos por partes entonces. Los que vienen de Dios, ha creído en Cristo. El que es del mundo, el que no es de Dios, no cree, duda. Ahora, es cierto, qué bueno que está así aquí. Del mundo es el que no es de Dios. O sea, alguien puede decir: no, yo no soy de Dios, pero no soy del mundo. No, no se puede. Es la misma cosa. No crees, estás frito. Estás fuera. Es de la otra mitad. Ha creído en Cristo, no cree, duda. De Dios, confiesa al Señor Jesús. El que no es de Dios no ha creído en Cristo como Salvador. El que es de Dios cree en la palabra de Dios. El que no es de Dios cree en lo que el mundo dice. Le es más importante lo que dice su maestro, un teólogo ateo. Hay teólogos ateos. Un filósofo en no sé qué libro. Cree más en eso que en la Biblia. No ha creído, cree lo que el mundo dice. El que es de Dios ha nacido espiritualmente. El que no es de Dios no sabe lo que es el nuevo nacimiento. No lo ha experimentado. El que es de Dios entiende la palabra con sencillez. El que no es de Dios no entiende la palabra de Dios. Le parece absurda, le parece una locura. El que es de Dios descubre a los falsos profetas. El que no es de Dios sigue las modas de los falsos profetas. El que es de Dios ama. Y el que no es de Dios, pues no ama. Hermanos míos, respondamos a la pregunta: ¿de dónde soy? ¿De dónde eres? ¿De dónde somos? Y les propongo: venzamos el egoísmo, la necedad y las ideas religiosas que perturban nuestra vida y creamos con todo el corazón en el Señor. Dejemos que nos salve y nos haga nacer a una nueva vida espiritual, celestial, y seamos parte de su reino. De dónde somos, espiritualmente hablando, es muy importante y trascendente. En segundo lugar, ¿a quién confieso? ¿A quién confiesas? ¿A quién confesamos? Confesar es hacer una declaración muy seria de compromiso, de identificación y lealtad. Jura decir toda la verdad, nada. ¿Qué más se dice? Toda la verdad y nada más que la verdad. Eso es una confesión. Traer anillo es una confesión. Me confieso casado. ¿Cuál es tu confesión? Se dice, ¿qué confesión eres tú? Se dice cuando se habla de la fe de alguien o de la filosofía de alguien. Es algo muy serio. Es vivir la fe con fe. Vivir la fe delante de otros con un compromiso radical con eso que creo. Un cristiano declara con su boca y confirma con sus hechos que ha creído en Cristo. A veces resulta así un poco amenazador, pero lo dijo el Señor Jesucristo. Él dijo,
que cualquiera que le negare delante de los hombres, Él le negará delante del Padre. Y que cualquiera que le confiese delante de los hombres, Él le confesará delante del Padre. Sí, Padre, este creyó en mí. Sí, Padre, es mi discípulo. Sí, Padre, Él es salvo. En cambio de alguien que, oye, ¿eres cristiano? No, no, ¿cómo crees? No, a veces voy a la iglesia, pero ¿cómo crees? Mis papás eran cristianos. Soy de origen, pero yo no tengo mi pensamiento, soy libre pensador. Dicen algunos, ¿no? Que hablan de la esclavitud a los pensamientos. Se dicen libres pensadores, pero es al revés. Esclavitud a la filosofía. Confesemos a Jesús. Claro que sí, soy cristiano. Me encanta ese poema, cada rato lo pido aquí que alguien lo declame. Ese poema de Marciano, un poema que es de la vida real, de uno de los mártires de la fe, que murió en el circo romano. ¿Se acuerdan? ¿Lo declamó alguien de ustedes en la primaria, en algún lugar o en alguna iglesia? Es muy lindo, es muy lindo ese poema. A ver quién se lo aprende uno de estos días. Enséñenselo a algún niño por ahí, pongan en internet la poesía de Marciano. Le dice a Nerón, si haces mal, si me matas por haber quemado Roma, haces mal, yo no lo hice. Pero si me matas por ser cristiano, bien haces porque lo soy. Creo en Cristo, vivo su doctrina. Y dice, me encanta, me hace llorar. Lo declamaba la hermana Luchi, ¿se acuerdan? La hermana Luchi lo declamaba aquí en algunas ocasiones, en algunas reuniones especiales. Me encanta. ¿A quién confieso? A Cristo. ¿A quién confiesas? ¿A quién confesamos? A Cristo. Un cristiano declara con su boca y confirma con sus hechos que ha creído en Cristo. Confesemos nuestra fe en Jesús. Algunos cristianos tan no confiesan que hasta esconden la Biblia, les da vergüenza, la esconden. Ese problema es un honor leer la Biblia. Hay gente que no ha leído ni 3 libros. Sí me están entendiendo, ¿verdad? Y por supuesto que para nada la Biblia. Es un honor traer una Biblia y leerla y traerla consigo siempre. ¿A quién conozco? La otra pregunta, ¿a quién conozco? ¿A quién conoces? ¿A quién conocemos? Me cuenta el hermano Elí. Y sé que a David y Ruth les ha pasado eso muchas veces, que entre los músicos es así como de mucha fama. ¿Con quién has tocado? Oh, no, yo toqué con fulana, si conozco a fulana. No, nos echamos un café cada rato. Así como que es una gran cosa conocer a alguien. Pues a lo mejor sí es una cosa conocer a alguien. Pues sí, está suave. Conocer a gente famosa, importante. Pero espiritualmente, ¿a quién conoces? En el mundo hay muchas religiones con diferentes ideas. Incluso hay muchas que se basan en Jesús, aunque no sean iguales. Sin embargo, hay que decir lo siguiente. Las religiones nos dicen lo que dicen que han dicho, que dijeron, que dijo alguien. Son un chisme. Todas las religiones son un chisme. Nos dicen lo que dicen que han dicho, que dijo alguien. Creemos lo que dice, que dijo, que no sé quién, pero no estuvo ahí. El cristianismo no es un chisme. Y usted dice, pero a mí aquí me dicen lo que dicen que han dicho, que dijo Jesús y que dijo Juan. Sí, pero eso no es lo que nos hace cristianos. Lo que estoy diciendo yo aquí ahorita, contando, es lo que dice Juan, y Juan lo dice por lo que le dijo Jesús. Sí, es un conocimiento de diferentes manos, pero eso no es lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es que usted y yo hablamos personalmente con Jesús y le entregamos nuestro corazón, y eso es un conocimiento de primera mano. La salvación no está en que aprendamos doctrina y aprendamos conocimientos que estoy dando aquí. La salvación está en que usted y yo hablemos con Jesús en forma personal, y eso, como Él está vivo, como Él está aquí con nosotros, eso es un conocimiento de primera mano. Algunas personas, de hecho, creen lo que les han enseñado por tradición o costumbre. Sin embargo, el cristianismo es un conocimiento probado. El cristiano tiene una experiencia personal de primera mano. ¿Se acuerdan del Chompi Piracera que decía, me pegaste? Le pegaba el otro que se llamaba Botija, le pegaba, y me pegaste, sí, y en mi presencia. ¿Se acuerdan de eso? Hermanos, el Señor me salvó en mi presencia. Yo hablé con Él, tenía 17, tengo 56. ¿Cuánto hace de eso? Matemáticos, rápidamente. ¿Cuántos? 39. Hace 39 años pasé tembloroso, a punto del llanto, al frente, hice una oración, hablé con el Señor y Él me salvó en mi presencia. No soy salvo por lo que me enseñaron después y por todo lo que sé ahora que fui al seminario, eso no. Soy salvo porque ese día hablé con Jesús en forma personal, y lo hago todos los días. Hace rato hablé un buen rato con Él mientras me despertaba. La primera oración la hice dormido, la segunda ya semidespierto, y después ya estaba despierto, y le pedí que me bendijera para hacer bendición para ustedes. Hablé con Él, ese es mi compañerismo con Él. Le conozco de primera mano.
No solo sabemos de Jesús, no solo manejamos algunos datos biográficos, más bien le conocemos personalmente por medio de un encuentro espiritual, y usted y yo podemos hablar con Él y tener ese encuentro espiritual a todo momento. Así que el mundo también puede dividirse en dos clases de personas: los que le conocemos y los que no le conocen. Entre los segundos están también los religiosos, que solo saben datos históricos, pero no han tenido ese encuentro personal de primera mano con el Señor. Hay religiosos, hay personas que vienen a la iglesia y no han tenido un encuentro personal con Dios. Y se les nota. ¿Se acuerdan cuál dijimos que es la evidencia de la salvación? ¿Cuál es la evidencia más clara que Juan nos dice aquí? ¿Cuál? ¿Perdón? Amor. ¿No hay cristianos bien odiositos? Bien amargositos. Siempre están peleando por todo. ¿Conoce cristianos así? Siempre. Nada les da gusto, nadie les da gusto. Jamás le darán una alabanza, un piropo a usted, jamás, siempre críticas. ¿Conoce cristianos así? ¿Ha visto alguno así en el espejo? Hay cristianos así. Discúlpeme, necesitan hacer un análisis en su corazón, porque el texto dice que el amor es la evidencia clara de la salvación. Perdonen ustedes. Así que el cristiano tiene una experiencia personal de primera mano, y por eso el mundo se divide en dos, entre los que le conocen de verdad y los que solo conocen datos biográficos de Él o que ni siquiera le conocen. Así que el mundo también puede dividirse en dos clases. Conozcamos al Señor y no nos conformemos con tener una religión. Y finalmente, ¿cómo vivo? ¿De dónde vengo? ¿A quién confieso? ¿A quién conozco? ¿Y cómo vivo? ¿Cómo vives? ¿Cómo vivimos? La mayor parte de este pasaje, Juan la usa para hablarnos de un estilo de vida congruente con nuestra fe, y se enfoca en el amor de los unos a los otros. El mundo también puede dividirse en dos, entre los que aman y los que no. Y son los mismos, que los que aman y los que no son los mismos que los que le conocen y los que no, y son los mismos que vienen de Dios y vienen del mundo. Sí, es la misma cosa, nomás que dicha de diferente manera. Lean conmigo, por favor, esta serie de declaraciones que quiero compartir con ustedes, que me parece que Juan nos dice con respecto a responder a la pregunta: ¿cómo vivimos? ¿Cómo vives? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vivo? Lean conmigo la primera: nunca estamos tan cerca de Dios como cuando amamos. La Biblia dice, Juan lo dice, que Dios es amor, y que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, nunca estamos tan cerca de Dios como cuando amamos. Segunda declaración: cuando amamos, nos parecemos a Dios, porque Él es amor, Él ama, nos parecemos a Él. De repente en las familias, ¿no? Cuando alguno de los miembros de la familia, un hijo, hace un berrinche, ¿qué decimos? Le salió lo Gutiérrez, le salió lo Falconi, lo Briseño, porque estamos queriendo manifestar un rasgo de la familia. Cuando alguien ama, le salió lo divino. ¿Sí? ¿Captamos? Se parece a Dios, es el rasgo divino. Tercera declaración: el amor viene de Dios y nos lleva a Dios. Viene de Él, Él nos amó y nos lleva a Él también. Nos hace más parecidos a Él, nos acerca a Él. Cuarta, por favor, léanla conmigo. Cuando amamos, los demás pueden ver a Dios, como vemos el viento y la electricidad por los efectos que produce. El viento no se puede ver, ¿está de acuerdo conmigo? Se ven los papeles y el polvo que jala, pero el viento no. Usted dice, sí, ahí va, pastor, mire esas hierbas, pero esas son hierbas. El viento es lo que los lleva, pero no se ve, pero se ven sus efectos. Igual la electricidad, no se ve, pero qué toquesotes nos da si la agarramos, ¿verdad? ¿Alguna vez le ha dado una chispa, algo así? Hasta somos eléctricos, ¿no es cierto? Nosotros los seres humanos. Mi hermana y yo un día desmayamos a un perico. ¿Le ha pasado que usted le da un saludo a alguien y saca chispas? Hasta chispas. Luz clarita, no sé por qué, siempre que me saluda nos damos toques. Supongo que es el lugar donde se siente, yo qué sé, pero siempre que le saludo nos damos toques. Pero un día mi hermana y yo traía el perico, un perico que teníamos, y se lo pasé a ella y nos dimos toques. Se desmayó. Porque él está chiquito, ¿no? Entonces la descarga eléctrica fue para él grandiosa y lo desmayamos. Nos espantamos. Yo me solté riendo, mi hermana lloró, pero yo me solté riendo. Se desmayó el perico. Pero se ve la electricidad, no, se ven sus efectos. De hecho, ese fuego que se ve no es electricidad, son sus efectos. Así la gente ve a Dios cuando amamos. Ven las manos de Dios. Yo veo a Dios cuando ustedes me comparten su amor. Nos sentimos muy amados por esta iglesia,
por la mayoría, muy amados. Y es Dios amándonos. Espero que usted sienta y experimente a Dios por el amor de un servidor y de mi familia para usted. Siguiente frase que emana de estas enseñanzas de Juan. Un cristiano que ama es alguien en quien el Señor Jesucristo vuelve a vivir. ¿Sí está claro? Físicamente Él no está ahora entre nosotros. Físicamente ahora no está entre nosotros. Pero Pablo dice en Efesios que la iglesia es su plenitud. ¿Sabe qué significa? Su complemento. La cual es su cuerpo. ¿Qué le falta al Señor Jesucristo aquí en la tierra? Cuerpo. Porque Él le sigue aquí en su Santo Espíritu, pero le hace falta cuerpo. Pero de repente usa las manos de Víctor para tocar a una persona. De repente usa la voz de Ruth para decirle algo lindo a una persona a través de un canto. Es decir, Él nos usa. Por eso cuando amamos, es como si Cristo volviera a vivir en nosotros. Siguiente frase, por favor. Léanla conmigo. Nuestro amor es una respuesta y una extensión del amor de Dios. Es una respuesta porque amamos, porque Él nos amó primero, pero además es una extensión de este amor de Dios, como si el amor de Dios se multiplicara en nosotros. Siguiente, por favor. El amor a Dios y a los humanos está íntimamente relacionado. Lo habíamos dicho ya, pero en el exégesis había que decirlo aquí. El amor a Dios y a los humanos está íntimamente relacionado. No podemos decir, Señor Jesús, te amo a ti mucho, pero a tu iglesia, uy, no, me cae bien mal. En la iglesia, puros hipócritas, puros imperfectos, no sé qué. Si comenzando contigo, hermano, sí, cierto, puros imperfectos. Contigo y conmigo comenzamos puros imperfectos. Pero somos la iglesia de Cristo, criaturas salvadas por Él. Ámalas, amemos a su iglesia, a la comunidad, porque el amor a Dios y a los humanos está íntimamente relacionado. Siguiente, por favor. El amor es la identidad del cristiano. Es como nos mostramos. Eso se los debería notar donde quiera. Hay quienes quieren que se les noten lo que llaman unciones. No, es que yo hablo en lenguas. No, es que yo hago esto. No, es que yo tengo el don de sanidad. Ama, amigo, ama. Eso es lo que la gente del mundo necesita, que ames. Que mostremos el amor de Dios, que mostremos el carácter de Dios amando. Y siguiente frase, por favor. El amor es una confirmación de nuestra naturaleza espiritual. Insisto, aquella persona que me proponía que hiciéramos un examen más estricto a las personas que se van a bautizar, pues tendríamos que durar un montón de años a ver cómo vive. Tenemos que preguntarle a su esposa cómo la ve, ha cambiado su esposo, a sus hijos cómo la ve, ama a su esposo, porque la señal de la auténtica conversión es el amor. Como cristianos tenemos un estilo, una manera, un modelo, un parámetro. El Señor Jesús lo estableció, es el amor. Muy bien, tengo un desafío entonces para todos nosotros, hermanos, y déjenme decirlo de la siguiente manera. Yo soy de Chihuahua. Y usted, no sé, de Tehuantepec, de Chalchihuitán, algunos son de Brasil, algunos son de aquí, de feños, ya no es de feños, ahora es mexiqueños. Ya encontramos el gentilicio, ¿sabía? Ese es mexiqueños. Por si alguien no sabía cómo nos llamamos mexiqueños, porque mexiquenses son del Estado de México y mexicanos de la República. Entonces los del DF somos mexiqueños. ¿No le gustó? ¿Está mejor chilangos todavía? Está bueno, pero se supone que el gentilicio de nosotros es mexiqueños. Bueno, yo soy de Chihuahua, usted tal vez de Brasil o algunos países europeos. Ninguno escogió su origen. ¿Alguno aquí escogió a sus papás? ¿Le preguntaron antes de nacer, ¿con quién quieres nacer? No, me lo imaginaba. Ni raza, ni color de piel. Es más, ni el nombre que llevamos lo escogimos, salvo que alguien se lo haya cambiado. Como aquel que se llamaba Víctor, y como no podía pronunciarlo, decía Víctor. Víctor, dijo, es que no puedo pronunciar mi nombre, se cambió de nombre, se puso Héctor. A lo mejor usted se cambió de nombre, pero la mayoría ni siquiera el nombre que tenemos escogimos. Sin embargo, hermanos míos, nuestro origen espiritual, que es por gracia de Dios, porque Él nos eligió, pero nosotros podemos decir sí o no. Pero Él nos eligió para ser salvos. El texto dice, lean conmigo esta frase interesante. Y los habéis vencido.
Juan dice eso, no es la primera vez. En los pasajes anteriores que ya estudiamos domingos pasados, ya había dicho eso. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis vencido al maligno y esas cosas. Juan habla mucho de esto, de la victoria del cristiano. No nos confundamos. No nos salvamos a nosotros mismos, ni podemos salvar a nadie. Dios nos salva, pero Él nos ha ofrecido a todos la oportunidad de creer en Él, de seguirle y de nacer de nuevo. Podemos rechazarle o aceptarle, y esa decisión define nuestro origen. Así es que, ¿de dónde soy? ¿A quién confieso? ¿A quién conozco? ¿Cómo vivo? Sí es mi decisión, finalmente. Porque puedo rechazarle o puedo aceptarle. Escojamos nuestro origen espiritual, Dios. Escojamos nuestra confesión, Cristo. Escojamos a quién conocemos, al Señor, nuestro pastor, nuestro príncipe de paz. Y escojamos cómo vivir, amando. Estas cosas sí las podemos escoger. Yo no escogí ser diabético. Herencia materna. Qué linda herencia, ¿no? Y mi padre la artritis, qué lindo. Me hubiera gustado más algunos millones o algunos terrenos. Gracias por la herencia. Estoy bromeando, por supuesto. No le estoy reclamando a ellos nada. Entiendo que en todo esto tiene que haber un plan divino y punto, se acabó. Pero no escogí eso. No escogí tener piernas flacas que cuando andaba en la secundaria y me ponía short me decían, ya bájate del pollo. No escogí eso. Así soy, ¿qué le voy a hacer? No escogí tener las orejas cuadradas. Y me decían, señor Spock. Pero sí puedo escoger cómo vivo, a quién conozco, a quién confieso y de dónde soy. Eso sí es mi soberana decisión. Él quiere, Él ya hizo todo lo posible para que yo le conozca, sea salvo, tenga un origen divino. Y me lo ofreció y yo escojo. Les propongo, escojamos. Póngame el final, por favor, las últimas cosas. Me regresa, por favor, mi hermano, al final. Si se va a poder, como dicen los que se declaran, ¿se va a poder o no? Escojamos nuestro origen espiritual, Dios. Escojamos nuestra confesión, Cristo. Escojamos a quién conocemos, al Señor, nuestro pastor. Y escojamos cómo vivir, amando. Aquella vez, aquellas personas en Jerusalén gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Era su decisión. Había quienes maldijeron, había quienes se enojaron. Siempre es así, siempre es así. El mundo siempre se divide en dos bajo cualquier parámetro. En el caso de Jesús, siempre, Él dividió la historia en dos, antes y después de Cristo, y divide a la humanidad en dos, los que le seguimos con todo el corazón y los que no le siguen. Y ahora mismo divide a esta congregación, ustedes y yo, entre los que decidimos nuestro origen espiritual y decidimos vivir amando y los que no. Padre Santo, bendícenos. Gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta enseñanza. Te pido, Dios, que nos ayudes a ser sabios y a escoger esto que sí podemos elegir nosotros. Y te pido, Dios, que podamos vivir la vida que tú nos ofreces a través de la salvación, la gracia, el poder de tu Santo Espíritu. Que ninguno de nosotros, Señor, viva solo vidas religiosas. No, Señor. Que entre los que estamos aquí no seamos solo simpatizantes, solo creyentes, discípulos, Señor. Discípulos. Que tenemos un origen en ti. Que te confesamos públicamente, incluso cuando hace falta. Que no renegamos de ti, no te negamos. Que te conocemos en forma personal, de primera mano. Y que vivimos, Señor, con el carácter real del cristiano. Con la señal indudable de la salvación, el amor. Bendícenos, Dios, a los que estamos aquí. Sigan orando, mis hermanos, y le pido que ahí en su corazón, en secreto, le diga a Dios, Señor, quiero vivir como tu discípulo, escojo, Señor, vivir esta vida que se me ha presentado hoy. Escojo eso. No escogí otras cosas de mi vida, pero eso lo escojo ahora mismo. Quiero vivir, Señor, como tú quieres, y úsame para dar testimonio a otros. Dígaselo al Señor allí en su corazón. Señor, escucha a mis hermanos y hermanas, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. El que sacrifica alabanza me honrará,
y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios.